No se te ocurra nunca más jugar. ¿Qué hacéis? El internado es una serie para verla en familia, que la pueden ver desde los niños más pequeños a los abuelitos, donde hay una suma de muchísimos géneros, de misterio, intriga, comedia, drama, misterio, que yo creo que no estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de fórmula, ¿no? De suma de muchos géneros. Habrá gente que le interesa más el misterio, habrá gente que le interesa más las relaciones de los adultos, no lo sé. No sé, a mí me interesan mucho las relaciones, siempre, como actor y como espectador, me interesan las relaciones de la gente, qué les sucede, qué no les sucede, qué les gustaría que les sucediera, ¿no? Lo que es el conflicto de los personajes. ¿Necesitas algo, Héctor? No, estaba echándole una mano a María con la gramática. Ya, con la gramática, ¿eh? Bueno, me voy a clase. Es una serie de suspense, pero está muy bien porque también tiene puntos cómicos, tiene puntos dramáticos y la verdad que tiene un poco de todo. Ese es el gran reto que tenemos ahora mismo nosotros, de decir, conseguir pasar de un género a otro y estar sueltos y estar naturales y conseguir que, pues, no sé, que a la gente le interese esto, le llame la atención, que les guste. ¡Prendidos! ¡Acción! Lo tengo. Vení. Cayetano. La extraña desaparición de 5 niños en una ciudad de la Laguna Negra. La extraña desaparición de 5 niños. Que seguro que los ojos eran suyos. Claro, a lo mejor eran tuertos, ¿no? La clase de José Expósito, Francisco Hernández, Samuel Espi, Lucas y Esteban López, desaparecidos del orfanato. Son los mismos nombres que están escritos en el desván. Los mismos. ¿Pero qué coño pasa en este colegio? Niños desaparecidos, un profesor que deja SOS con sangre en el bosque. Y un desván con ojos en formol. Oye, esto no me gusta nada, joder. Este de aquí es Alfonso. Sí, este es Alfonso. Sí. ¿Qué hacéis? ¡Anda, qué susto! En estos decorados que son una gozada, ¿no? Que son puertas, las puertas son puertas de verdad. Tú puedes cerrar una puerta, dar un portazo y no tienes que aguantar el tabique acto seguido, ¿no? Es de verdad. ¿No? Aquí todo es de verdad. Se lo han trabajado muchísimo, es absolutamente detallista y que nos ayuda muchísimo a entrar en situación, porque es que nada más con meterte un poquito en el decorado ya te estás metiendo en la historia. Yo cuando entré aquí por primera vez todavía no estaba ni pintado ni nada, estaban montando y digo, ¿y este espacio tan grande que es? Dice, esa es tu aula. Sí, sí, es muy bonito, pero sí, ha habido un proceso de decir, madre, pues, ojalá salga.
Decía Amparo Baró, que es una mujer sabia, que ella necesita de la gente joven porque necesita seguir aprendiendo. Y la gente joven nos enseña cuál es la actitud y cuál es la pasión y cuál es la energía que se requiere para hacer este trabajo. 5 y acción. A ver, para que yo lo entienda, me estáis diciendo que os parece mal que Elsa soñemos con Elsa. Sí. Es que eso fue un castigo, igual también no puede ser un castigo. Además, eso sí a pillar que no es justo. Ya. Y lo que queréis es que yo hable con ella para que os lo repita. O sea, que lo que me estáis pidiendo es que desautorice a una profesora. No, a la jefa de estudios. ¿Y por qué? Ah, sí, porque os parece mal que os pongan un examen si os pillan hablando. Nosotros nos equivocamos un montón y los adultos, cuando estamos en ensayos y eso, nos dicen, nos sugieren cosas, tienen otros ritmos y por supuesto casi nunca se equivocan y nosotros como que nos enganchamos en el ritmo de ellos y vemos por dónde van llevando la escena y nos vamos nosotros con ellos. Es más fácil, mucho más fácil. Está claro que Amparo, la reina, Luis, otro capo, Natalia Millán, etc. Pero es que a la hora de hacer las secuencias, como estés pensando que estás haciendo la secuencia con tal, con cual, la has cagado. Ya está, sacamos folio en blanco. Examen. ¿Qué? ¿Pero así sin avisar? Pero esto es injusto, Elsa. Perdona, pero nadie ha estudiado. Es que no nos puedes hacer esto. No puedes. Vamos a ver, esto es una evaluación continua. Hicierais en clase, sabríais la lección cada día. Primera pregunta. Consecuencias sociales de la revolución industrial. Desde luego yo no sé para qué pensáis que estáis en este internado. Iros los 6 al despacho del director inmediatamente. ¿Vale, cortamos? Esta savia nueva de actores jóvenes, que son unos actores estupendos, ¿no? Buenísimos, de verdad, aunque tengo pocas secuencias con mis alumnos, ¿no? Tengo muy poquitas, de momento las relaciones más sobre todo con Héctor, pero lo poco que he trabajado con ellos, la verdad es que muy bien, toda mi admiración. Y es muy bueno, es una energía muy fresca y llena de ilusión y eso pues se contagia. En realidad no miro la edad del otro actor, ¿sabes? Simplemente miras la relación que tienen que tener esos personajes en ese momento determinado y trabajas a partir de ahí. Entonces procuro no fijarme en eso, procuro que no me descentre de la escena el hecho de que este actor tenga tal edad o tal experiencia o tal nombre. No sé, en secuencia somos todos iguales. Sí que subirse a un árbol en ropa interior, pues te subes y tal, y eso a mí me encanta porque lo disfrutas un montón, pero sí que me asusta un poco. Luego veo que cuando llego al set que en realidad no hay para tanto, porque está súper medido, súper controlado, el equipo es estupendo, te ponen la colchoneta, aunque sea que te tengas que caer nada un poquito, y entonces realmente luego no hay para tanto. Pero eso es un poco lo que me lleva un poco peor. ¡Abuela! Mi Amparo va a bajar así. Romper, ¿eh? No. Como me gusta lo que hago, digo, pues si hay exteriores y son de noche, termino yo hoy aquí como a las 7 o a las 8, no sé, me llevan 1 hora en coche a una montaña, un monte, y allí hago unos exteriores de noche. Pero soy yo, es la gobernanta del internado que tiene que estar allí. Pues ese es mi trabajo, simplemente. A mí me gusta mucho más trabajar en platós, más cómodo para los actores, desde luego, no hay tantos problemas técnicos en exteriores, es todo mucho más lento. Se te cuela un avión, se te mete un jabalí en plano. Las complicaciones de una secuencia, ¿no? Que Vete a hay tu un casa. recorrido corto, o que no llega el sonido, las cosas, los actores que no damos el de sí. Bueno, Joan, habla. ¿Que hable qué? Hablo como me sale. En exteriores siempre tienes algo que contar, es como otra experiencia, digamos, ¿no? Y siempre te pasa algo y además ves la luz del día, que eso también se agradece.
tenía que coger así. ¿Pero por qué me cogías? Tú no estabas grabando, ¿no? Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué Esta chica de rabia! aquí Que no puedo ser un puto tiene salto. muy poca agilidad, ¿entiendes? ¿Eh? Sorry, no te cabres, no te cabres. Es poco ágil. Es lo que es, ¿entiendes? Se la lleva fácil. ¿Por qué no te la echaste al hombro, tío? Échatela al hombro. Es que no saltado, se la lleva Diana. Y yo... No me suelta. Por favor. Un día, por una vez que te pueda agarrar el corazón, cariño. El culo. ¿No? ¿Crees que te puedo agarrar con el cariño? El corazón no le has agarrado. Esto es el internado. ¿Pero no me llevas así? Te lo juro que no. Somos más de 100 personas, desde la luz, desde los decorados, desde el maquillaje, desde la peluquería, desde el que clava un clavo, desde el que lleva una cámara, una steady, las cámaras, etc. No puedo enumerarlos a todos, pero todos hemos currado mucho para que esto funcionara bien. Perfecto. El equipo te ayuda un montón porque son todos, desde el de sonido hasta el de la luz, el de atrezo, o sea, todo el mundo es encantador y además te acogen muy bien y tus compañeros además te ayudan, entonces ya llega un momento que entras aquí y es como estar en tu casa. Esta es nuestra serie, la de todos nosotros. La de todos nosotros porque esa es la manera además de que salga, ¿no? Y yo pienso que el público no es tonto, nunca lo ha sido. Yo estoy contentísimo de todo lo que he hecho, pero si me dieran a elegir cómo hacer algo, digo exactamente cómo se hace y cómo estoy haciendo y cómo he hecho hasta ahora el internado. Así es como yo elegiría trabajar. Creo que sí, que sería interesante que vierais el internado. Y luego, por supuesto, dar vuestra opinión, porque eso es lo que a nosotros nos guía, no solo a los actores, sino a todo el conjunto de más de 100 personas que estamos aquí. Que os vaya bien y que os divirtáis o que os interese.